Pensemos en Venecia. Hoy, bueno, es un destino turístico increíble, casi un museo viviente. Totalmente. Precioso. Sí. Pero claro, hubo un tiempo, allá por la Edad Media, que fue quizás el lugar más rico, más dinámico del planeta. Sí, es una transformación brutal la que vivió. Exacto. ¿Cómo se pasa de eso al estancamiento? Y esta pregunta, creo, nos lleva al meollo de lo que vamos a tratar hoy, que es algo clave, sobre todo si uno está metido en temas de economía. Ajá. ¿Por qué unos países tiran para arriba y otros, pues, se quedan atrás? Esa es la gran pregunta, sí señor. Y las fuentes que manejamos apuntan muy claro. ¿Hacia dónde? Pues a que no es solo la geografía, ni la cultura, ni la suerte. Son las instituciones. Las reglas del juego, tanto económicas como políticas. O sea, ¿cómo está montado el sistema? Para que unos pocos se lleven todo el pastel y bloqueen al resto. Vamos, extractivas. Inclusivas versus extractivas. Esa es la tensión. Y vamos a ver cómo marcó el destino de sitios como Venecia, Roma o Inglaterra. Casos históricos muy potentes. Pues empecemos por Venecia, ya que la mencionamos. Su arranque, en la Edad Media, es espectacular y se basó en instituciones económicas, bueno, sorprendentemente abiertas para lo que era la época. Ajá. La más famosa es la Comenda. Imagínala como una especie de sociedad temporal. Sí, como una joint venture antigua, ¿no? Algo así. Un socio ponía la pasta, el capital, y otro se iba de viaje con la mercancía. Lo importante es que esto abría la puerta a gente nueva, gente sin apellido, sin grandes fortunas detrás. Y funcionó, ¿no? Los datos lo sugieren. Sí, los datos que citan las fuentes sugieren que un porcentaje altísimo de comerciantes en algunos periodos eran nuevos ricos, por así decir. Fomentaba una movilidad social que hoy nos parecería increíble. Y esa apertura económica, importante, fue de la mano con una apertura política, al menos al principio. ¿Cierto? El dux, el jefe, era elegido, y aunque al principio mandaban unas pocas familias, su poder se fue limitando con el tiempo. Sí, hubo reformas clave, sobre todo después de que mataran a un dux en 1171. Ahí se pusieron serios. ¿Qué hicieron exactamente? Pues crearon un gran consejo, que era la fuente real del poder. Complicaron la elección del dux para que no lo controlara una sola facción, y le hacían jurar que iba a respetar las reglas del juego. O sea, controles y equilibrios, ¿no? Eso es. Y eso permitió más cosas. Tribunales más independientes, leyes comerciales más claras. Incluso ahí nació, digamos, la banca moderna. Parecía un círculo virtuoso. Apertura política, apertura económica, prosperidad. Pero. Siempre hay un pero. Siempre. Y aquí es donde la cosa se tuerce. Ese mismo éxito, que venía de reglas abiertas, generó lo que los economistas llaman destrucción creativa. Que básicamente significa que los nuevos entrantes amenazan a los que ya estaban. Exactamente. Los nuevos ricos de la comenda empezaron a competir con las élites de siempre. Amenazaban sus negocios y también su poder en el Gran Consejo. Y claro, a las élites eso no les hizo ninguna gracia. Ninguna. ¿Y qué hicieron? Pues lo clásico, protegerse, cerrar filas. En 1297 llegó la aserrata, el cierre. ¿Qué cerraron? Pues el acceso al Gran Consejo lo convirtieron básicamente en una casta hereditaria. Si no estabas en el libro de oro, el libro de la nobleza, te quedabas fuera. Se acabó la movilidad política. Y me imagino que después de cerrar la política, Cerraron la economía, se cargaron la comenda, que era la escalera para los nuevos, el Estado empezó a meter mano en el comercio, que antes era más libre, y lo convirtió en un monopolio para la nobleza ya establecida. vaya giro. ¿Y las consecuencias? Letales. A largo plazo, claro. La economía empezó a ir para abajo, la innovación se paró en seco, la población disminuyó, Venecia pasó de ser una potencia vibrante a lo que es hoy. Una joya, pero estancada. Un museo. Es una lección tremenda, ¿eh? Que las instituciones buenas, las inclusivas, no son para siempre. Se pueden revertir. Exacto. La prosperidad depende de mantener esa inclusión, de evitar que las élites se atrincheren y cierren el sistema para proteger sus privilegios. No hay progreso garantizado. Y un patrón parecido, aunque con sus matices, lo vemos en Roma. La República Romana, que duró siglos, tuvo un éxito innegable. Y parte de ese éxito vino de instituciones políticas con ciertos elementos inclusivos. Ciertos elementos, sí. Había magistrados electos, algunos controles al poder, una asamblea de la plebe que podía vetar leyes. Incluso usaron la secesión, que era como una huelga general,
para presionar y ganar derechos. Y hay señales de crecimiento económico en esa época, ¿verdad? Sí, las fuentes mencionan pruebas arqueológicas, más naufragios con mercancías, lo que indica más comercio, y también análisis del hielo de Groenlandia que muestran picos de contaminación por plomo y plata de la minería. O sea, actividad económica había. Pero Roma siempre tuvo ese lado oscuro, muy extractivo. Muy oscuro. La esclavitud era aún masiva. Quizás un tercio de la población eran esclavos, sin derechos. ¿Y la élite? La élite senatorial, los grandes terratenientes controlaban la política y la riqueza. La desigualdad era brutal. Y eso generaba conflicto, claro. El caso de los hermanos Gracos paradigmático. Totalmente. Intentaron redistribuir tierra pública que la élite había acaparado ilegalmente y acabaron asesinados. Eso te muestra la tensión que había ya dentro de la República. Era un polvorín. ¿Y la transformación en imperio con Augusto, aunque trajo la famosa Pax Romana al principio? En realidad consolidó y aumentó la extracción. Institucionalmente fue un paso atrás en inclusión. ¿Cómo? Pues se cargaron el poder real de las asambleas populares. El ejército se profesionalizó y se convirtió en un jugador político clave. La Guardia Pretoriana ponía y quitaba emperadores a su antojo. ¿Y los derechos de propiedad? Muy precarios. Las confiscaciones eran constantes. La política se volvió una lucha de poder violenta, crónica. El imperio tardío es una espiral de inestabilidad, guerras civiles, asesinatos, un caos. El caso de Ecio, que mencionan las fuentes, el último romano, luchando contra todos, ilustra bien ese caos final. ¿Y tecnológicamente qué pasó? Porque Roma tenía ingenieros brillantes. Pero se estancó. Hay anécdotas muy reveladoras que citan las fuentes. Un emperador que rechaza un invento de vidrio irrompible porque haría bajar el valor del oro y la plata. No me digas. Otro que frena una máquina para mover columnas pesadas. La razón, dejaría sin trabajo a la plebe y podría haber disturbios. Dar máquinas que ahorren trabajo si tienes esclavos por millones o campesinos casi siervos, los coloni, que hacen el trabajo duro por casi nada. No hay incentivo. Ninguno. Y el declive económico se ve claro. Menos comercio, como indican menos naufragios encontrados, y los datos del hielo de Groenlandia también muestran una caída en la contaminación por minería. Roma se apagó. Y su legado para Inglaterra, que es donde luego sí surge la inclusión. No fue directo. Más bien fue el vacío que dejó su caída, que permitió que surgieran cosas nuevas, diferentes. El feudalismo, por ejemplo. Y aquí llegamos al gran contraste. Inglaterra, que al principio, comparada con Roma, era, bueno, un sitio bastante atrasado. Un páramo casi. Las fuentes hablan de hallazgos como las tablillas de Vindolanda, que muestran vida económica bajo el Imperio Romano. Pero cuando Roma se fue, aquello se hundió. Desapareció todo. Casi todo. El dinero, las ciudades, las técnicas de construcción. Inglaterra volvió a ser pobre y fragmentada. Y sin embargo, fue ahí, en ese sitio improbable, donde nació la primera sociedad realmente inclusiva que desembocó en la Revolución Industrial. Es la gran paradoja. ¿Y cómo se explica eso? Si no fue un legado directo de Roma. La explicación que proponen las fuentes es fascinante. Es una interacción entre dos factores. Por un lado, coyunturas críticas, grandes momentos de cambio. ¿Como la peste negra o la apertura del comercio atlántico tras el descubrimiento de América? Exacto. Y por otro lado, pequeñas diferencias institucionales que ya existían en Inglaterra y que hicieron que reaccionara distinto a esas coyunturas. ¿Pequeñas diferencias como cuáles? Por ejemplo, el feudalismo que surgió en Europa tras la caída de Roma. Era extractivo, claro, con siervos atados a la tierra. Pero, paradójicamente, eliminó la esclavitud a gran escala que había en Roma y permitió que surgieran ciudades con cierta autonomía, con sus propios fueros. ¿Y eso no pasó igual en todas partes? No. Las fuentes lo comparan con Etiopía, por ejemplo. Tenía un sistema parecido, el Gult, pero parece que fue más rígidamente extractivo, más centralizado en el emperador, y no generó esa misma dinámica de ciudades independientes o de conflicto entre rey y nobles que sí hubo en Europa. Y en Inglaterra ese conflicto entre la corona y los súbditos fue clave, ¿no? Fundamental. Una lucha constante, empezando por la Carta Magna de 1215,
aunque la impulsaron los varones para ellos mismos. Sentó un precedente importante. Importantísimo. El rey necesitaba consultar para poner impuestos. No podía hacer lo que le daba la gana. Y luego surgió el Parlamento en 1265. Que, aunque era elitista para nuestros estándares, Representaba más grupos que en otros países de la época, caballeros, burgueses de las ciudades, y sobre todo se consolidó como un contrapeso al poder real. No era solo un órgano consultivo, tenía poder. luego vinieron los Tudor, que centralizaron el Estado. Sí, Enrique VIII desarmó a la aristocracia. Enrique VIII y su ministro Cromwell crearon una burocracia más moderna, se quedaron con las tierras de los monasterios, fortalecieron el Estado, sin duda. Pero eso tuvo un efecto doble, ¿no? Exacto, fortaleció el Estado, pero también hizo que más grupos quisieran tener voz en cómo se usaba ese poder estatal creciente. Surgieron más demandas de representación. Y mientras, el poder de la gente común también iba, digamos, en aumento. Hubo revueltas campesinas importantes, como la de 1381, que mostraron que no se les podía ignorar del todo. Había una tensión ahí, latente. Y entonces llegaron los Estuardo, en el siglo XVII. Jacobo I, Carlos I, e intentaron lo que se llevaba en el continente, El absolutismo. como en España o Francia, Querían gobernar sin el Parlamento. y chocaron de frente. De frente, sobre todo por temas económicos, los famosos monopolios reales. El rey concedía monopolios para casi todo. Las fuentes citan una lista de 1601 que es interminable. Sal, jabón, carbón, hierro, naipes... Una forma de sacar dinero sin pasar por el Parlamento, claro. Parcial importante para ellos. ¿Y esta lucha por quién controlaba la economía y la política acabó? En la Guerra Civil Inglesa, 1642-1649, que fue en gran medida una lucha por el tipo de instituciones que tendría Inglaterra. Y es interesante ver quién apoyaba a quién. Sí. Sí, las fuentes sugieren que los que tenían monopolios o se beneficiaban del sistema real apoyaban al rey, mientras que las nuevas industrias emergentes, los comerciantes independientes, estaban más con el Parlamento. Al final, bueno, le cortaron la cabeza a Carlos I. Algo impensable en otras monarquías europeas. Totalmente. Luego hubo idas y venidas, la República de Cromwell, la Restauración, hasta que otro Estuardo, Jacobo II, intentó de nuevo restaurar el absolutismo y además era católico. Y ahí llegó la Revolución Gloriosa de 1688. Exacto. El Parlamento, harto, básicamente le dijo adiós a Jacobo II e invitó a un nuevo rey, Guillermo de Orange, que era protestante y estaba casado con la hija de Jacobo. Pero le pusieron condiciones. No fue un cheque en blanco. Para nada. Se estableció una monarquía constitucional. El rey reinaba, pero no gobernaba, sin el Parlamento. Y la clave fue la Declaración de Derechos, el Bill of Rights de 1689. Que decía básicamente: Pues ponía la soberanía en el Parlamento. Controlaba las leyes, los impuestos, el ejército, garantizaba elecciones libres, bueno, para los estándares de la época, y reuniones frecuentes del Parlamento. Fue el fin del absolutismo en Inglaterra. y sentó las bases institucionales para lo que vino después. Exactamente. Para la revolución industrial. Que es la siguiente gran pregunta. ¿Por qué justo allí? ¿Por qué en Inglaterra y no en Francia, o en Holanda, o en China? Las fuentes lo tienen claro. Por esas instituciones más inclusivas que se consolidaron después de 1688. Crearon un entorno mucho más favorable para la inversión y la innovación. ¿De qué forma, más concretamente? A ver, por ejemplo, se protegieron mejor los derechos de propiedad. Había más seguridad jurídica. Las fuentes citan casos legales concretos donde el Parlamento protegió a inversores frente a intereses de nobles poderosos. Eso da confianza. Entiendo. Si inviertes, sabes que no te lo van a quitar arbitrariamente. Exacto. Además, se facilitó la reorganización de la tierra con las leyes de cercamiento, Enclosure Acts. Esto fue controvertido socialmente, pero hizo la agricultura más productiva. ¿Y los mercados financieros? También mejoraron mucho. La creación del Banco de Inglaterra en 1694 fue fundamental. Ayudó a financiar al Estado de forma más estable y, poco a poco, facilitó el acceso al crédito para los negocios. Hay registros de bancos de la época, como el Sea Horse & Co., que muestran préstamos a comerciantes e industriales, no solo a la aristocracia. Se abrió el grifo del crédito. Se abrió un poco, sí. Y muy importante, se fueron rompiendo los monopolios que aún quedaban. El caso de la Royal African Company y el comercio de esclavos es un ejemplo. ¿Cómo se rompieron?
porque comerciantes independientes podían hacer peticiones al Parlamento y presionar. El Parlamento se convirtió en un foro donde se podían defender intereses económicos diversos. Esa pluralidad política fue clave para abrir la economía. También se quitaron trabas, ¿no? Impuestos absurdos. Sí, como el impuesto sobre las chimeneas, que desincentivaba construir casas mejores. Se eliminó y se adoptaron políticas pro manufactura. Las leyes contra los textiles indios, las Calico Acts, son famosas. Para proteger la industria local. Eso es. Pero ojo, el sistema era ya lo bastante plural como para que la vieja y poderosa industria de la lana no pudiera bloquear por completo el ascenso de la nueva industria del algodón, que era la revolucionaria. La Ley de Manchester, de 1736, que permitió el algodón estampado, es un ejemplo de eso. ¿Y el Estado mientras se hacía más fuerte, más capaz? Sí, recaudaba más impuestos, de forma más eficiente, y tenía una burocracia más profesional para gestionar todo. Las fuentes mencionan figuras como el supervisor Cowperthwaite, como ejemplo de esa nueva burocracia fiscal. Vale, tenemos el caldo de cultivo. Instituciones más seguras, más abiertas, un Estado más capaz. Y en ese caldo de cultivo, ¡boom!, la innovación explotó. Vimos una revolución en el transporte, canales navegables con gente como Brindley, carreteras mejoradas con Macadam, y luego el ferrocarril con Trevisick y Stephenson. La máquina de vapor de Watt, claro. Fundamental. Cambió la forma de usar la energía. Y es interesante el contraste que hacen las fuentes con inventores en otros sitios, como Papin en Alemania. Su barco de vapor fue destruido por barqueros que temían la competencia. El miedo a la destrucción creativa otra vez. Pero en Inglaterra, aunque hubo resistencia, el sistema ya no permitía ese tipo de bloqueo tan directo por parte de los intereses establecidos. También hubo avances brutales en la metalurgia, con el hierro. Pero el gran motor, el que tiró de todo, fue el textil, ¿no? Sin duda, los inventos se sucedieron a una velocidad increíble. La waterframe de Arkwright, que llevó a las primeras fábricas, la spinning jenny de Hargreaves, la mule de Crompton, multiplicaron la capacidad de hilar. Y luego el tejido. La lanzadera volante de Kay y, sobre todo, el telar mecánico de Cartwright. El impacto económico fue tremendo. Las exportaciones británicas de textiles de algodón se dispararon a finales del siglo XVIII. Y es interesante ver quiénes eran los protagonistas de esta revolución. Muchísimo. Las fuentes destacan que muchos de estos innovadores, Arkwright, Hargreaves, Watt, Stephenson, no eran de la élite. No tenían conexiones previas en esos sectores. Eran hombres nuevos, gente de orígenes modestos, a veces autodidactas, con una idea y la posibilidad de llevarla a cabo. Eso es la destrucción creativa en estado puro. Totalmente. La nueva industria del algodón, impulsada por esta gente, literalmente arrasó con la vieja industria de la lana, que había sido la dominante durante siglos. Y esto tuvo consecuencias políticas, claro. No fue solo economía. No. Generó una retroalimentación. El crecimiento industrial creó nuevas clases sociales, fabricantes, obreros industriales, clases medias urbanas, y esta gente empezó a exigir poder político acorde a su peso económico. 819. Sí, momentos muy duros. La represión fue real, pero el sistema político, al ser relativamente inclusivo, tenía cierta capacidad de adaptación, aunque fuera a través del conflicto. ¿Cómo se adaptó? Pues con reformas. La primera ley de reforma de 1832 fue clave. Amplió el derecho a voto, dio representación a las nuevas ciudades industriales que antes no tenían, y ese parlamento más representativo tomó decisiones importantes, como abolir las leyes del maíz en 1846, que protegían los intereses de los terratenientes a costa de encarecer la comida. O sea, a diferencia de Venecia con la serrata o de la reina Isabel I rechazando la máquina de tejer de Lee siglo y medio antes. El sistema inglés post-1688, aunque imperfecto y con conflictos, tenía mecanismos para que los perdedores de la destrucción creativa, como los terratenientes con las leyes del maíz, no pudieran bloquear totalmente el cambio. Los nuevos actores tenían vías para influir y conseguir reformas. Esa capacidad de adaptación fue crucial. Vale, hasta aquí hemos visto cómo las instituciones inclusivas pueden llevar al éxito, al despegue económico. Pero las fuentes que estamos analizando nos muestran también la otra cara de la moneda. Una cara mucho más oscura. Sí, porque mientras Inglaterra se industrializaba, la expansión europea estaba haciendo en muchos otros lugares del mundo justo lo contrario. ¿A qué te refieres?
a que estaban imponiendo o reforzando instituciones extractivas que frenaron en seco o incluso revirtieron el desarrollo potencial de esas zonas. Es un contraste brutal y bastante incómodo de ver. Danos algún ejemplo de los que mencionan las fuentes. Un caso clarísimo es el de las Molucas, las famosas Islas de las Especias, en la actual Indonesia. A principios del siglo XVII tenían un comercio bastante próspero y redes comerciales propias. ¿Y qué pasó? Llegó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la BOC. Su objetivo era simple: monopolizar a toda costa el comercio de clavo y nuez moscada, que valían una fortuna en Europa. ¿Y cómo lo hicieron? Pues donde ya había sistemas de trabajos forzados, los endurecieron para obligar a la gente a producir para ellos. Y donde no había un poder central fuerte que controlar, como en las pequeñas islas de Banda, la solución fue, genocida. Genocida. Sí. En 1621 masacraron o deportaron a casi toda la población nativa de Banda y montaron sus propias plantaciones con mano de obra esclava importada para controlar directamente la producción y fijar los precios. Querían el monopolio absoluto. ¡Qué barbaridad! ¿Y el impacto más allá de Banda? Devastador. Otros estados de la zona, como Banten o Maguindanao, viendo la violencia holandesa, simplemente dejaron de cultivar especias o de comerciar activamente con ellas, por miedo. Se replegaron. La expansión económica que estaba en marcha en el sudeste asiático se frenó en seco por esta extracción violenta impuesta desde fuera. Es un ejemplo claro de cómo la extracción genera subdesarrollo. Clarísimo. Y otro caso terrible que analizan las fuentes es el del tráfico atlántico de esclavos en África. Que transformó por completo muchas sociedades africanas. Por completo. La esclavitud existía antes en África, como en muchas otras partes del mundo. Pero la demanda masiva y creciente de las plantaciones de azúcar, tabaco y algodón en América y el Caribe la intensificó a una escala inimaginable. Las cifras son escalofriantes. Millones de personas capturadas y exportadas en condiciones inhumanas. La mayoría eran prisioneros de guerra, capturados en conflictos internos que se multiplicaron precisamente por el tráfico. Se creó un ciclo perverso. ¿Cuál? Armas europeas a cambio de esclavos. Para conseguir más esclavos y comprar más armas, los reinos africanos se veían empujados a hacer más guerras contra sus vecinos. Una espiral de violencia constante. Y eso cambió la naturaleza de sus estados, ¿no? Totalmente. Surgieron o se consolidaron estados muy militarizados, como Oyo, Dahomey o Asante, cuya principal actividad económica y política era la guerra y la captura de esclavos. En otros lugares, la guerra constante simplemente destruyó cualquier orden estatal previo. Incluso las leyes y las costumbres se adaptaron a esta nueva realidad, ¿no? Sí, las fuentes mencionan cómo instituciones como el oráculo de Arochukwu, en Nigeria, se corrompieron para condenar a gente a la esclavitud por ofensas menores o inexistentes. El impacto demográfico fue brutal y el tejido social y político quedó destrozado en muchas regiones. Y esto no paró de golpe con la abolición del tráfico por los británicos en 1807. No, para nada. Las élites de esos estados esclavistas africanos se adaptaron. Como ya no podían exportar tantos esclavos, los usaron dentro de África para producir aceite de palma, cacahuetes, cacao, los llamados productos del comercio legítimo que demandaba Europa. O sea que la esclavitud interna incluso aumentó. Paradójicamente, sí. Se expandió dentro de África durante el siglo XIX. Las estructuras económicas y políticas extractivas, basadas en la coacción y la falta de derechos, persistieron y dejaron un legado de debilidad estatal y subdesarrollo que llega hasta hoy. Y nos queda el caso de Sudáfrica. Diferente, pero también muy revelador de cómo se pueden crear instituciones extractivas deliberadamente. Muy revelador. Allí, el impacto inicial del tráfico atlántico fue menor. La clave fue la llegada de colonos europeos, primero holandeses, Boers, y luego británicos, y sobre todo el descubrimiento de diamantes y oro en el siglo XIX. ¿Qué pasó entonces? ¿Los africanos no participaron de esa nueva riqueza? Al principio, sí. Las fuentes muestran que hubo un dinamismo interesante. Grupos africanos como los Xhosa o los Mfengu respondieron a las nuevas oportunidades. Compraron tierras, empezaron a cultivar para vender en los mercados de las zonas mineras, invirtieron en arados, en ovejas, competían. Y eso, imagino, no gustó a los colonos blancos. Exacto. Chocaba con dos intereses clave de la élite blanca. Primero,
eliminaba la competencia para sus propias granjas. Y segundo, dificultaba conseguir mano de obra barata para las minas y las granjas, porque los africanos preferían trabajar su propia tierra si podían. ¿Y cuál fue la solución de la élite blanca? Crear deliberadamente lo que el economista Arthur Lewis llamó una economía dual, separar radicalmente la economía blanca de la negra y usar a la segunda como reserva de mano de obra barata para la primera. ¿Cómo lo hicieron? Con leyes. Principalmente con la Ley de Tierras de Nativos de 1913. Fue brutalmente efectiva. Reservó el 87% de la tierra de Sudáfrica para la minoría blanca y confinó a la inmensa mayoría africana en el 13% restante. El 13% de la tierra. Sí, en las llamadas homelands o bantustanes, tierras generalmente de peor calidad, superpobladas. El objetivo era doble: destruir la agricultura comercial africana, que les hacía competencia, y crear una masa de población empobrecida que no tuviera más remedio que ir a trabajar por salarios de miseria en las minas y granjas de los blancos. Fue una ingeniería social y económica tremenda. Totalmente. Y se reforzó con muchas otras medidas. Se prohibió a los africanos poseer tierras o negocios fuera de los bantustanes, se les impidió acceder a trabajos cualificados mediante la color bar, la barrera de color. Y la educación. Se diseñó explícitamente para mantenerlos abajo. La ley de educación bantú es tristemente famosa. El propio Verwoerd, uno de los ideólogos del apartheid, dijo sin tapujos que no tenía sentido enseñar matemáticas a un bantú si solo iba a poder usar una pala. Querían mano de obra dócil, no ciudadanos formados. O sea que el atraso africano en Sudáfrica no fue algo natural o cultural. Para nada. Fue construido. Fue el resultado directo de políticas diseñadas para extraer riqueza de la mayoría negra en beneficio de la minoría blanca. Y ese crecimiento económico blanco, basado en la extracción, fue muy desigual y al final se agotó. Se estancó en los años 70. ¿Y todo esto sostenido por un sistema político? Totalmente extractivo, el apartheid, que negó cualquier derecho político a la mayoría negra. Y que no cayó por un desarrollo económico natural, sino por la resistencia interna y la presión internacional. Entonces, si miramos todos estos casos que hemos recorrido, Venecia, Roma, Inglaterra, Molucas, África, Sudáfrica, a través de lo que nos cuentan las fuentes, el mensaje parece bastante claro, ¿no? Yo creo que sí. Las instituciones, las reglas del juego económicas y políticas son absolutamente centrales. Son el factor clave para entender por qué unos sitios prosperan y otros se estancan o retroceden. Cuando son inclusivas. Cuando protegen la propiedad de forma amplia, cuando dan igualdad de oportunidades para participar en la economía y en la política, cuando permiten que los mercados funcionen y que el Estado esté, digamos, al servicio de la mayoría de los ciudadanos, tienden a generar innovación, inversión y prosperidad. El caso de Inglaterra después de 1688 es el ejemplo paradigmático. Y al revés, cuando son extractivas. Cuando concentran el poder político y la riqueza en manos de una élite reducida, cuando cierran las puertas a la mayoría, cuando no hay seguridad jurídica ni igualdad ante la ley y cuando el Estado se usa básicamente para enriquecer a esa élite, pues llevan al estancamiento, al conflicto y al declive. Lo vimos en la Venecia que se cierra con la Serrata, en la Roma imperial tardía, en las Molucas colonizadas por los holandeses, en el África marcada por el ciclo de esclavos y armas, en la Sudáfrica del apartheid. Los patrones se repiten de forma bastante consistente. Sí, es un marco de análisis muy potente el que proponen las fuentes. También queda claro que el camino hacia instituciones más inclusivas no es fácil, ni automático ni necesariamente pacífico. No, para nada. A menudo es el resultado de conflictos políticos muy intensos, como la Guerra Civil Inglesa o la Revolución Gloriosa. Depende de cómo las sociedades responden en momentos críticos, en esas coyunturas críticas de las que hablábamos, y de equilibrios de poder muy delicados. También hemos visto esa cara incómoda, que a veces, históricamente, el desarrollo de unos parece haber estado ligado al subdesarrollo inducido en otros a través de mecanismos de extracción como el colonialismo o el tráfico de esclavos. Sí, esa es una parte fundamental de la historia que cuentan estas fuentes. El desarrollo y el subdesarrollo a menudo han ido de la mano a escala global. Y lo que también impacta es ver cómo estas instituciones, una vez que se establecen, ya sean inclusivas o extractivas, tienden a persistir en el tiempo. Crean círculos viciosos o virtuosos que son difíciles de romper. Exacto.
Pequeñas diferencias iniciales en las reglas del juego, al interactuar con la historia, con las coyunturas críticas, pueden acabar generando divergencias enormes en las trayectorias de los países a largo plazo. Lo cual nos deja con una pregunta final quizá para darle una vuelta después de escuchar todo esto. A ver, ¿Hasta qué punto esas reglas del juego heredadas, esas instituciones que vienen de estos procesos históricos tan largos y a menudo tan brutales, siguen determinando hoy las diferencias económicas entre países? Y sobre todo, ¿qué lecciones podemos sacar de toda esta historia para intentar fomentar instituciones más justas, más inclusivas, que abran más puertas para más gente en el mundo actual? ahí queda eso. Una pregunta nada fácil, pero fundamental si queremos entender el mundo en que vivimos y quizás intentar mejorarlo.